El NUR llegó a sus 50 años, una edad interesante e importante en cualquier institución. La gente que actualmente ve a la universidad y los que recuerdan cómo es la Universidad de los Andes en Trujillo, no tienen todas las ideas claras de cómo surgió el núcleo y lo que sufrió la población que se propuso traer a Trujillo una sede de la Universidad de los Andes, como una alternativa para lograr que sus hijos, en vez de ir a Mérida a estudiar, estudiaran en Trujillo. Ya son 50 años de su instalación, de su funcionamiento pleno, y debemos recordar que el rector que aprobó esa resolución del Consejo Universitario fue el doctor Pedro Rincón Gutiérrez, y el primer director fue precisamente Antonio Luis Cárdenas. De ese tiempo hasta ahora ha pasado mucha agua bajo el puente, como decimos, y muchas cosas positivas han traído para el núcleo. Yo creo que si vamos a evaluar el desempeño del NUR en la comunidad, se pierde de vista. Yo siempre he dicho que la universidad en Trujillo es como la llovizna, que no moja pero empapa. En cada rincón del estado hay un egresado de la Universidad de los Andes, y que con su trabajo y con su formación han aportado a resolver algunos problemas de la comunidad. Y como dije una vez en una entrevista conmemorativa del aniversario del NUR, el NUR no es, en sus 40 años precisamente, el NUR no será lo mismo, la universidad, el Trujillo como tal, no será lo mismo sin la Universidad de los Andes en Trujillo. Muchas cosas se han hecho. Yo tuve la oportunidad de ser estudiante de esta universidad, luego ser profesor de esta universidad y posteriormente ser autoridad de esta universidad. Tengo la dicha, la alegría de haber sido el primer vicerrector decano electo como egresado de la universidad. Y eso me trajo muchos compromisos con la comunidad estudiantil y con la comunidad en general. Y una de las cosas que propusimos hacer era consolidar una oferta académica que ya era grande. Podríamos decir que el núcleo tenía una de las mayores diversidad de carreras de la carrera de educación, pero con nuestra gestión logramos consolidar otras propuestas de estudio. Se me viene a memoria la carrera de Derecho, en la cual se aprobó durante mi gestión, la carrera de Comunicación Social, que no se aprobó durante mi gestión, pero que sí fui parte del equipo que hizo el estudio de factibilidad para su implementación en el núcleo. Igual que la carrera de Educación, Mención Agropecuaria, Rural y Comunitaria, la carrera de Ingeniería de la Producción de Ecosistemas. Pero también tuve la dicha de haber logrado que se instalara en el NUR el básico de farmacia, que es una carrera muy demandada que solamente se dicta en 3 partes del país: en Caracas, en Mérida y en Puerto La Cruz, estado Anzoátegui. Y desde hace 4, 5, 6 años, 8 más años, también el NUR, ¿no? Aquí hacen el básico y terminan en Mérida. Eso fue una de las cosas que yo creo que se pueden decir que fueron aportes. Pero hablar de los aportes de uno, como en una gestión, en un aniversario del núcleo, creo que no es lo importante. Hay muchas cosas intangibles y tangibles que se lograron. Dentro de las cosas tangibles están el desarrollo académico que se logró y también la obtención de la titularidad de los terrenos del núcleo, que todos los vicerrectores decanos, y luego que se le entregó la sede de la Villa Universitaria, hicieron trámites ante el Ejecutivo Regional para su donación. Yo tuve la suerte de que se me escuchara y que se donara, que no tuvo exento de polémica, pero es un hecho irrefutable que el NUR actualmente es dueño de los terrenos donde cual se asienta principalmente la sede de la Villa Universitaria. ¿Eso fue cuántos años? Eso fue en el año 2012, se consolidó la entrega de los documentos, pero desde el 2010 empezamos a tramitar durante la gestión del gobernador Hugo Cabezas y se logró eso. Pero eso es un hecho que no es exclusivo de la gestión de Eri Brown.
Eso fue producto de las necesidades, de la exigencia de la comunidad. Yo tuve la suerte de poder cristalizarlo, al igual que muchas cosas que se han logrado. Entonces, lo importante en este momento creo que es rendirle homenaje al NUR, porque el NUR ha representado y seguirá representando la primera casa de estudio universitario de la región. Se le conoce como la decana porque fue la primera universidad en la región. Actualmente las cosas han cambiado. Tenemos más de 10, 12 universidades en la zona, pero el núcleo sigue siendo la referencia obligatoria académicamente. Hay muchas cosas que se han logrado en sus 50 años, pero hay muchas otras cosas que tiene que lograr. Por ejemplo, se inició durante la gestión de la profesora Gladys Gutiérrez con un proyecto con la Gobernación del Estado de Trujillo, una biblioteca que tendría que haber sido o tiene que ser la biblioteca regional del Estado. Son más de 7.000 metros cuadrados de construcción que durante la gestión de la profesora Gladys se logró la infraestructura, la mega infraestructura, o sea, las fundaciones, las bases. Y durante mi gestión logramos el cerramiento, quedando pendiente pues lo que llaman la carpintería, el frisado, la dotación. Claro, en las situaciones que estamos es muy difícil, pero es un reto que tiene que asumir no solamente la universidad, sino el Estado de Trujillo, porque sería la biblioteca más grande y mejor dotada del Estado. Y creo que Trujillo se lo merece por eso de ser la cuna de sabios y de santos. Se merece una biblioteca que pueda recoger toda la información que permita que nuestras generaciones se sigan formando de forma adecuada. Entonces yo pienso que hay muchas cosas por hacer por el núcleo, pero no puedo dejar de decir que el valor intangible, el más importante de la Universidad de los Andes en Trujillo es su gente. Yo tengo que decir que yo hice mi vida en Trujillo porque una vez llegué a esta ciudad en el año 79 asignado por la OXU a inscribirme en la universidad, pensando que era normal que cuando aparecía la fecha de inscripciones la gente se inscribía como nada. Resulta que la inscripción en Trujillo era demorada con relación a Mérida. Me vine a inscribirme con mis papeles y no logré que la fecha de inscripción no correspondía. Yo venía del Tigre, estaba en Anzoátegui. Entonces decidí, ¿qué hago? ¿Me quedo o me voy? Si me quedaba, los recursos eran menos, buscar residencia, y sin saber la fecha de las inscripciones, yo decidí regresarme. Atribulado en eso, en la sede de Carmona, estaba con mi carpetica y me llegó un señor y me dice, ¿qué le pasa, bachiller? No, que venía a inscribirme, pero no me pude inscribir. Ay, ¿por qué no se inscribió? No, porque la fecha está... Y yo soy muy lejos, no sé de dónde, de Oriente. Bueno, déjeme los papeles. Y cuando me da un teléfono y cuando sea inscripción, yo lo llamo. Y yo hice eso. Dejé mi carpeta con todo el papel y me fui para Oriente. Llego a mi casa y me recriminan. ¿Cómo es posible que dejaste el título de bachiller, dejaste todo? Una persona que no conoce. Y yo recuerdo que di soberbiamente, le dije, irreverente, le dije a mi mamá, si no confiamos en la gente, ¿en quién vamos a confiar? ¿Okay? A los 2 meses me llamó el señor Fernández, que fue el señor que trabajaba en la administración y me recibe los papeles. Bueno, y me llamó para que me fuera a inscribir. Vine y me inscribí. Eso es solamente un ejemplo del potencial humano que tienen quienes trabajan en la universidad, que les resuelven el problema a la gente sin pedir ni reclamar nada a cambio. Yo tuve, luego que de esa experiencia, estuve estudiando, me fui, regresé, seguí estudiando, concursé, ingresé a trabajar y a un aniversario me tocó escribir un artículo y escribí eso. Y aproveché para darle las gracias al señor Fernández, que nunca se le había dado. Después que me escribió, que me ayudó yo nunca le di las gracias, ni el nombre me acordé. Luego preguntando y indagando, supe y le agradecí. Bueno, hay mucha gente, muchas personas que trabajan en la universidad que hacen gestos como eso. Y eso es lo que hace grande a una comunidad. Porque quien recibe un favor sin nada a cambio queda eternamente agradecido. Y eso es el potencial grande que tiene la universidad, su gente, con su capacidad de gente de hacer cosas por los demás. Y eso hay en el núcleo mucho.
y es lo que tenemos que conservar y promover. La gente habla de que mi gestión fue muy complicada. Sí, fue muy complicada, pero tuve gente muy solidaria, muy leal, muy trabajadora, que me ayudó muchísimo. Yo no puedo dejar de nombrar, por ejemplo, a la doctora Elsie Villegas, que logramos avances importantísimos en el posgrado, que no eran exclusivos de nuestra gestión, eran relaciones que se venían dando, porque yo siempre he dicho que los aportes que hacemos nosotros en el tiempo en la universidad no es fruto de nosotros como personas, sino de la institución, porque la universidad nos dio la oportunidad de hacer cosas, y esas cosas van sumando y todos sumamos para eso, todos sumamos. Entonces, lo que hizo Elsie Villegas, la doctora Elsie Villegas, para consolidar el posgrado, para darle sitial, un momento en nuestra gestión que tuvimos más de 7.000 estudiantes y tuvimos todas las fases de formación, desde el pregrado hasta posgrado, especialidades, maestría y hasta doctorado. Continuamos la instalación del doctorado de educación, y eso se ha nutrido y eso está ahí. O sea, eso no es que se perdió. Las circunstancias de la pandemia, las circunstancias del país han imposibilitado que se dinamice la universidad, pero yo creo que el segundo aire que va a tomar el núcleo Rafael Rangel, producto de su 50 aniversario, debe permitir retomar la caudalosa población estudiantil que debe llenar nuevamente sus aulas, y también debe potenciar el trabajo académico que el núcleo hace. Mire, la universidad se mide por el producto de sus investigadores, de sus unidades académicas, y el NUR, en una reciente convocatoria, lo que se llama el ADG, logró el primer lugar, con pandemia y todo. Somos la primera, digamos, que no somos solo una facultad, pero como nos miden como facultad, somos la facultad con mejor desempeño en investigación. Entonces, eso es importante. Ese es un baluarte que no depende de una persona, sino depende de muchas personas que trabajan en ese sentido. Por eso yo creo que hablar del NUR es hablar de las cosas que faltan por hacer. El núcleo Rafael Rangel tiene ahora, cuando llega a sus 50 años, tareas más grandes que las que tuvo cuando se inició. Yo no veo a la ciudad de Trujillo, el estado de Trujillo, sin el NUR. La gente reclama el NUR. El núcleo tiene que, hacer como el ave fénix, resurgir de sus cenizas y desarrollar su pleno potencial. Ahora, su pleno potencial está limitado por las relaciones con la sede central. Mucha gente pensó que como quien estaba al mando del núcleo entre el 2008 y el 2016, no se lograban cosas porque era esa persona. Bueno, luego han venido personas que han estado muy afines con el ciudadano rector, y sin embargo no se ha logrado más nada. ¿Por qué? Porque el núcleo necesita lo que se llama independencia administrativa, independencia académica, que pueda generar sus recursos y pueda acceder a recursos, porque es la única manera. La investigación y la educación son empresas costosas porque quien las paga es el Estado. O sea, en Venezuela la educación estatal es gratuita. Hay universidades privadas, pero la universidad autónoma, la universidad popular son gratuitas para la gente. Entonces, se requiere una inversión. Y ante una universidad tan grande con tantos problemas como la Universidad de los Andes, los recursos se diluyen en la sede central. Y no es un problema de quién esté en el vicerrectorado, es un problema de quién esté en Mérida. La posición en Mérida de las autoridades tienen prioridades y son sus facultades que están cercanas. Además, la universidad ha tenido un proceso de crecimiento hacia los núcleos del Estado, por ejemplo en el Vigía, en Tovar, y eso inevitablemente le resta recursos al núcleo. Cuando el núcleo fue fundado, el doctor Pedro Rincón Gutiérrez, y establecieron en un documento, en una carta que le enviaron al doctor Montilla, en ese momento ministro de Educación, una propuesta, porque había la intención de crear una universidad autónoma.
Y la propuesta era que esa universidad toda tenía que tener como base el núcleo, porque fue creado el núcleo para eso, para convertirse. Ya las mismas autoridades en Mérida habían pensado que el núcleo tenía que convertirse en la Universidad Autónoma de Trujillo. Sin embargo, nunca se progresó. En 40, 45, en 50 años seguimos con las mismas amarras que teníamos hace 10, 15, 20 años atrás. El amarre administrativo, el amarre académico, para aprobar una propuesta de estudio, además de que tiene que aprobarla el Consejo Universitario, tenemos que luego llevarla al CNU, cuando queramos llevarlo directamente al CNU. Pero ese paso, del Consejo Universitario es un trámite fuerte que se puede hacer. Nunca nos dijeron que no, nos corrigieron muchas cosas y cuando fuimos al CNU fue aprobada, pero siempre en demora por el trámite administrativo. Si tuviésemos la autonomía académica, podríamos diseñar nuestros planes de estudio y podrían ser más dinámicos a nivel de posgrado y a nivel de pregrado incluso. Lo cierto es que el núcleo tiene que definir, y lo digo así, qué va a ser los próximos 50 años. Ahora, eso no lo va a decidir ni Eric Brown ni nadie en particular. Es la comunidad estudiantil, la comunidad profesoral, la comunidad de obreros y de empleados de la universidad tiene que ver alguna manera de organizarnos para definir el futuro del núcleo, que está comenzando. 50 años no son nada para una institución. Y creo que todo el potencial que se ha construido en 50 años es la mejor base para relanzar al NUR como lo que es la primera universidad del Estado de Trujillo, en cualquier forma que lo mida. El núcleo es la universidad más vieja en el Trujillo, es la que tiene mayores ofertas académicas, es la que tiene mayor prestigio a nivel de la comunidad. O sea, por donde mida la Universidad de los Andes en Trujillo, que es el NUR, por donde lo mida, está en los primeros lugares. Ahora, está en nuestras manos, y digo nuestra, y nos incluimos a todos, en lograr potenciar esa potencia que está ahí, digamos, dormida. Hay cosas que se deben asumir. Cuando se crece, como se está creciendo en el núcleo, hay que tomar decisiones. La decisión es que uno crece y uno no deja de ser hijo. Uno es hijo toda la vida. Porque hay unos que tienen el temor de que si nos desligamos de la una, no, usted crece, usted quiere a su mamá y a su papá, usted es profesional, usted brilla por luz propia y no deja de ser hijo de quien es. Entonces, al núcleo le falta asumir ese liderazgo que tiene que asumir para convertir al núcleo en algo más de lo que hay. Se dice, y hubo un tiempo que se quería plantear al núcleo como un decanato. El núcleo universitario Rafael Rangel es mucho más que una facultad. Una facultad está, digamos, regida por un área de conocimiento. Mientras que el NUR, o sea, el núcleo universitario Rafael Rangel, que decimos nosotros la Universidad de los Andes en Trujillo, tiene áreas de conocimiento muy dispares. Lenguas, literatura y lenguas extranjeras, tiene sociales, comunicación social, tiene derecho, ciencias jurídicas, derecho, tiene ciencias del agro, tiene ciencias de la salud, porque se da farmacia, y está pendiente también traer el básico de bioanálisis, que es importantísimo para la zona. Y tiene ingeniería. Ya tenemos incluso el básico la carrera casi completa aprobada de ingeniería civil. Entonces el núcleo Rafael Rangel no puede ser medido como una facultad más. Es mucho más que una facultad. Y tenemos que empezar a pensar que la universidad de Trujillo, es decir, el núcleo de Rafael Rangel es la Universidad de Trujillo y es universidad, no es una facultad.